Continuando con las exposiciones, tenemos el agrado de presentarle a la doctora Mónica Mesa. Ella es médico especialista en medicina intensiva, impulsora de cuidados intensivos en el Hospital Cayetano Heredia, exdirectora de DIGERT, ex viceministra de Salud y actual presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Así que muy gustosos y bienvenida, doctora. Muchas gracias, Janito, doctor Segarra, doctor Samuel y todo el equipo que nos acompaña esta noche. Realmente contenta de poder compartir estos conocimientos que considero básicos, aquel que está a la cabecera del paciente, que está conectado a un ventilador mecánico debe conocer. De lleno esta foto trae un poco recuerdo de algunos conceptos básicos. Tenemos hacia la derecha una imagen de un resucitador manual que corresponde a lo que nosotros llamamos un sistema de asa abierta. ¿Y por qué asa abierta? Porque no nos da ningún tipo de información sobre lo que estamos manejando con el paciente. Y eso ya genera un problema. Sin embargo, si tengo las consideraciones pertinentes, voy a poder quizás aplicar un volumen tidal y con una presión adecuada evitar la anoxia y ayudar al paciente hasta disponer un recurso adecuado o una logística apropiada. Hacia abajo vemos un ventilador ya un poco más avanzado con gráfico de curvas, un BIR, de la segunda, tercera generación, que ya nos comienza a dar un sistema de asa cerrada que implica una retroalimentación. Ya sé lo que le estoy dando al paciente, ya me informo qué es lo que le llega al paciente y algunas variables de peligro que nos pueden inducir a barotrauma o daño al paciente. Y aquí comenzamos a ver también algunas modalidades diferentes, algunos esquemas diferentes de ventilación con miras a tener ya ventilación espontánea y tratar mejor al paciente. Posteriormente vinieron otros ventiladores que están hacia la izquierda en las pantallas de salida, que nos dan modos que permiten adaptarse al paciente con mayor facilidad y tener en consideración esta evolución que he comentado de manera breve, permite posteriormente entender un poco de manera gráfica, ¿no? Nuestra razón de ser, en tener cuidado en la programación inicial, que es el tema de hoy. Dicho esto, vamos a ver que en 4 pasos podemos definir una programación del ventilador mecánico. El primer paso consta en determinar primero qué tipo de problema tiene el paciente. Es un problema de afectación restrictiva de caja torácica y pulmonar, porque el sistema actualmente existe dispositivos para separar lo que es caja torácica de lo que es pulmonar, pero no siempre lo vamos a tener. De hecho, eso se utiliza para aquellos que utilizan ECMO. Pero sí podemos definir en general qué tipo de patrón es, obstructivo, restrictivo, es un problema mixto, es un problema de afectación de caja torácica, es un paciente neurocrítico, es decir, tengo que primero identificar cuál es la patología que voy a manejar en el ventilador mecánico y qué cosa es el principal objetivo, oxigenatorio, ventilatorio, mixto, de protección, perioperatorio, para poder irme hacia alguno de los 4 clásicos esquemas de manejo que tenemos para ello. Lo segundo, que tenemos que identificar en qué fase estoy. Puede ser de que en algún momento me toque manejar un paciente crítico, no siempre de inicio. A veces está en fase de mantenimiento cuando el paciente salió de su etapa aguda. A veces los pacientes no ingresan a la unidad de cuidados intensivos y permanecen en las áreas de emergencia. Y más de 48 horas tengo que comenzar a definir si el paciente va a continuar en un modo que le llamamos nosotros de asa cerrada, SafePoint, en donde yo comando todo lo que va a hacer el paciente, o puedo introducir respiraciones espontáneas, o puedo alternar entre ellas, ¿no? Y finalmente, si estoy en la fase de destete, que también tiene características propias, en donde la respiración espontánea se torna muy importante. El tercer punto que tengo que definir es, muy bien, ¿cómo están mis recursos disponibles? ¿Qué recurso humano tengo? Mi recurso está capacitado, mi recurso es especialista, mi recurso es pirámide. Nunca podemos perder la perspectiva de que podemos estar en un ambiente en donde voy a tener una cantidad de especialistas limitada y por lo tanto todos tienen que saber los conceptos básicos. A veces ingresan pacientes en simultáneo. Yo tengo que manejar 2 o 3 pacientes y entonces la enfermera, el residente
o inclusive el médico rotante, que no es especialista, tiene que de alguna manera dar solución a esos problemas. Nos ha pasado y va a seguir pasando porque nunca estamos alejados del bien. Entonces tengo que ver primero con qué recurso humano cuento. En base a eso también va la programación, ¿no? La interfase que voy a utilizar, sobre todo si es ventilación no invasiva, que ahora ya prácticamente diría ha sido reemplazada por el sistema de alto flujo, pero no es lo único. Luego el tipo de ventilador. No es lo mismo tener un sistema ventilador de sexta, quinta generación que uno de tercera generación. Ambos van a servir, pero quizá el ventilador más antiguo me va a hacer un poco de problema en la fase de destete o mantenimiento. Son aspectos a considerar. Y finalmente, una vez que yo tengo estos 3 puntos, voy a definir el esquema asa cerrada en el cual voy a programar al paciente. Con una variable de control volumen, control presión, voy a utilizar alguno de esos 7 esquemas existentes que en realidad todos deberíamos conocer como cultura general cuando nos aproximamos al ventilador. Esto es una frase de Neil McIntyre que me gusta mucho explicar, y es que la selección del modo debe ser basada en la necesidad del paciente y no en la preferencia clínica. Esto es válido para el especialista. El especialista tiene que conocer todos los modos. Pero para el no especialista, evidentemente tiene que adecuarse a algunos modos básicos en cada una de las fases que les he explicado. En la fase aguda, en la fase de mantenimiento y en la fase de destete. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a explicar estos 4 fases para poder programar el ventilador haciendo énfasis en modos que van a salvar vidas y que toda persona que se aproxima y que maneja paciente o que está en una unidad de cuidados intensivos o en un área crítica tiene que conocer. Primero, ¿qué enfermedad está generando el problema? Para eso tengo que saber medir mecánica, tengo que saber la clínica del paciente. De pronto no conozco necesariamente la mecánica, que en un primer momento estoy o puedo estar en fase de aprendizaje, pero yo sé que puedo estar frente a un problema restrictivo que afecta el pulmón cuando tengo un síndrome de estrés, del cual ya han hablado. Puedo estar en un problema restrictivo pulmonar cuando hay edema pulmonar no inflamatorio, falla cardíaca. O puedo tener un problema restrictivo de caja torácica por trauma torácico u obesidad, en cuyo caso el principal problema va a ser oxigenatorio. Y la oxigenación requiere de conocer el esquema que está hacia su derecho, en donde depende de la presión media y vía aérea, que es algo que mide la máquina de manera constante, y de la fracción inspirada de oxígeno. Casi todos, por instinto, el paciente ingresa a ventilación mecánica, para lo cual requiere un proceso de intubación y sedación rápida, secuencia rápida de intubación, y ponemos a 100%. Pero dentro de la programación está el mirar la presión media con la cual el paciente, ¿no?, va a lograr una mejor oxigenación, y a las 6 horas ese FIO2 lo tengo que bajar a menos de 60%, si no comienzan los radicales libres. Y esa presión media que a veces ni la vemos, porque hay que ser sinceros, a veces cuántas veces paso a visita, pregunto por presión media, y si no es que insisto, no la tienen mapeada la presión plató, el dry pressure, hasta el poder mecánico, pero no tienen marcado el determinante de oxigenación. Y ese determinante depende de la presión inspiratoria pico, del PIC, y de 2 aspectos de los cuales es importante y relevante conversar, que es la relación IE y el flujo, que muchas veces no se tiene mapeado, y tenemos que recordar la realidad del ventilador. El ventilador realmente lo que mide son flujos, y a través de la integral que saquen su sistema, de su máquina, sus algoritmos, nos da el volumen. Pero nosotros no programamos volumen específico. A ponerle un volumen, la máquina lo transforma en flujo. Entonces, ese flujo no puede pasar desapercibido. Y obviamente tiene que ver con el volumen programado, ¿no? Entonces, si tengo más volumen, voy a tener más flujo directamente, voy a tener mayor presión media, pero ahí es donde viene el concepto que hablaba el doctor Samuel, cuidado. Yo puedo aumentar el viejo, sucio y conocido truco de mejorar la oxigenación aumentando el volumen tidal. Pero ¿qué pasa? Ya han escuchado al doctor, el poder mecánico incrementa, afecta a la larga el daño del paciente. Entonces, este concepto, en el punto 1
de paciente restrictivo, acuérdese, componente pulmonar o caja torácica, afecta la oxigenación y yo tengo que pensar que tengo que mirar la presión media y las variables que voy a posteriormente ver cómo las vamos a programar. Si el problema, por el contrario, es obstructivo, asma, EPOC, compromiso de la vía aérea superior, uno de los principales determinantes en el manejo del paciente es pensar en la posibilidad de ventilación no invasiva de inicio. Esto porque afecta, y sobre todo en el EPOC, abre este problema que tenemos en los pacientes con EPOC, se altera la estructura, el punto crítico de cierre se pone más cerca al alveolo y comienza el atrapamiento de aire. Y no hay forma de sacarlo sino abrir la vía aérea con este CPAP, como lo están viendo en el gráfico de la derecha, y es por eso que la ventilación no invasiva se volvió un boom muy importante en el manejo de estos pacientes, aún estando en el filo, ya casi como el pH a punto de convertirse en acidosis, y para algunos expertos que ya tienen dominio en esto, con Glasgow límite entre 10, 9, que uno puede decir hay que intubarlo, con un buen manejo y buena infusión de fentanilo, de metomina, podría ayudar en el manejo del paciente. Lógicamente eso requiere de los recursos, el tercer punto, porque si no tengo un ambiente controlado, un personal de enfermería, un médico que tenga la capacitación para esto, pues no me queda otra cosa que si está a punto ya de tener claudicación, voy a tener que darle ventilación invasiva. Pero es importante esa consideración. Depende también la programación y el uso de equipos de la situación en la cual estemos o la cantidad de recursos que tengamos. ¿Qué pasa si la causa por la cual ingresa ventilación mecánica es de presión miocardio? Que de hecho usted le pone PIP y es el único caso en donde la curva de Frank Starling aumenta. En todos los demás casos, usted le pone un ventilador mecánico a un paciente, inmediatamente, ¡fum!, se va a caer por retorno venoso, por afectación, se va a caer la presión arterial. Eso está determinado así. Pero el paciente con falla cardíaca es al revés, porque usted lo que hace es con el PIP distribuye todo el agua que está a nivel pulmonar y va a generar una inmediata mejora en el paciente de la bomba cardíaca. Ahí como vemos una de las primeras imágenes que teníamos en el antiguo ECO, ¿no? Y en el negro crítico, lógicamente, tenemos que tener algunas consideraciones también. Entonces, en la falla cardíaca, evidentemente, el soporte ventilatorio con PIB es importante y obviamente aquí los volúmenes tidales bajos quizás no sean de tanta trascendencia como sí lo es para el síndrome de estrés. Y aquí en falla cardíaca lo que tenemos que tener en cuenta es una adecuada programación del PIB, ¿no? Acá tenemos una imagen, un corazón totalmente dilatado, ¿no? Y aquí tenemos otra causa que implica tener un monitoreo adecuado. En el negro crítico, aquí vemos que hay una fuerte, se pierde la autorregulación cerebral y el flujo sanguíneo cerebral obviamente se va a ver afectado. Y vamos a ver, como vemos en el gráfico, que en el punto en el cual el CO2, que es la curva que va subiendo ahí, cuando llega a 34, el flujo sanguíneo cerebral también aumenta. Lógicamente, eso es bueno y malo, porque de alguna manera también va a afectar la vasodilatación y la hipoxemia también genera disminución del flujo sanguíneo cerebral. Tenemos que encontrar un equilibrio. Entonces aquí, en el neurocrítico, si bien es cierto, los volúmenes tidales pueden ser hasta normales, ¿no? 8 minutos por kilo, 7 minutos por kilo, tenemos que cuidarnos de la frecuencia respiratoria que no sea muy alta, porque si no voy a barrer mucho CO2 y voy a generar alteración. ¿Qué pasa cuando tenemos problemas abdominales? Aquí hay una transposición de la presión, una transmisión de la presión, como el caso de la pancreatitis, como estamos viendo en las figuras con síndrome de compartimiento. Aquí el paciente tiene un grave problema, ¿no es cierto?, restrictivo, pero secundario por la caja torácica que es afectada por la presión interabdominal. Y mientras no solucionemos esto, esto va a generar presiones incrementadas, no porque el pulmón en sí esté mal, sino porque no puede distenderse adecuadamente y hay que tenerlo en consideración también en solucionar rápidamente estos casos. Entonces vamos a centrarnos ya viendo que existen diferentes patologías, tengo que ubicar en qué patología estoy. Primer punto. Si no tengo un diagnóstico clínico claro, ¿qué hago yo si no puedo identificar ese patrón clínico? ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo es identificar qué fase de ventilación mecánica estoy.
estoy dentro de las 48 horas en donde el paciente evidentemente va a requerir de mucho apoyo, va a requerir que yo probablemente le programe puntos específicos, objetivos específicos, pero hay que tener en cuenta que la atrofia comienza a partir de las 48 horas. Entonces, ese paciente rápidamente tiene que entrar a una fase de transición o de mantenimiento que llamamos, en donde comienza también a haber un entrenamiento de las diafragmas, si no el diafragma se atrofia, ¿no? Y hay que tener cuidado y tratar de alternar con unos que tengan respiraciones espontáneas. Lógicamente, eso en un paciente con síndrome de estrés muy severo con relajantes, no lo voy a poder hacer a los 2 al tercer día, pero sí tengo que ir pensando en que rápidamente tengo que utilizar otros esquemas de asa cerrada que me permitan espontaneidad, aunque sea por momentos. Evidentemente, cuando estoy en la fase de descontinuación, hay que tener cuidado y hay que también valorar el checklist de descontinuación de salida del ventilador mecánico, y eso se tiene que revisar todos los días, ¿no? Pruebas de CPAP o TUNT son recomendables, y no porque me falló un día significa que al día siguiente ya no me va a funcionar. No, es otro paciente al día siguiente. No porque una droga hoy día no funcionó, al otro día, no, es muy dinámico y por lo tanto tiene que tenerse en consideración. Un aspecto importante, el modo CMB solo ya no se utiliza más, se utiliza siempre combinado con presión soporte o alternado con PRBC, dentro de la indicación de evitar que haya trabajo respiratorio incrementado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro punto importante a considerar, el tercero. ¿Qué insumos considero, no? Acá tenemos el paciente con asma en momentos en donde quizás no teníamos todas las herramientas, no teníamos mucha ventilación invasiva, hasta se cortaba el tubo por el concepto de reducir la resistencia, ¿no? Y el paciente probablemente, si hubiéramos tenido una máscara como la que vemos a la derecha, no se lo hubiera intubado. Pero evidentemente, todo depende también de los dispositivos y tengo que estar preparado para tenerlo, todo lo que esté a mi alcance para evitar las complicaciones en el paciente, ¿no? Hoy en día ya ese paciente probablemente no se hubiera intubado y obviamente los tiempos también son importantes. En el cuarto y último punto vemos los modos. Y para esto, todos los ventiladores que existen, cada uno ha sacado su propia marca de modo, y existen más de 174, bueno, al 2015, ahora deben haber más de 200. Y algunos de ellos se pueden al final clasificar en 7 esquemas básicos que están ya demostrados. Entonces estos esquemas básicos nos permiten ordenar. Y hay que entender que si nosotros, como operadores del ventilador, entendemos el principio de la ventilación mecánica, la calidad de la terapia no va a depender del tipo de máquina, sino también del médico que la maneja. Eso hace la diferencia. Y a veces esos conceptos básicos no los manejamos. Y los ventiladores que tenemos, por más antiguos que sean, definitivamente van a tener una utilidad muy grande, ¿no? Entonces, cuando hablamos de entender en este 4 punto, ¿no? Ya identifiqué mi recurso, ya identifiqué qué fase, ya sé qué voy a manejar, tengo que ver cómo funciona el ventilador. Y el ventilador tiene, a grandes rasgos, 2 partes importantes, que es el software, que es el controlador, que es como decir, parte del cerebro de la máquina, ¿no es cierto? Y tiene un hardware que ya es por donde sale toda la información, ¿no? Todos los sistemas, digamos, las válvulas, los sensores de flujo, todo ello que uno ve dentro si abriera el ventilador, como lo están viendo ahí en ese momento, ¿no? Entonces, lo que ingresa en ese gráfico, ¿no? A través de lo que se programa, ahí ven un operador, ¿no? Que está programando, ¿no? Eso llega al software, al cerebro, y a través de los circuitos integrados determina qué es lo que va a dar. Si es presión, va a medir los volúmenes y los flujos. Si programa volumen, va a medir las presiones, y así de acuerdo al modo que yo programo. Esto sale a través de los sensores de flujo. Por ejemplo, vuelvo a repetir, por más que yo ponga control volumen, en realidad la máquina me va a dar flujo. Y eso lo interpreto. Y es lo que sale en la pantalla. Y eso va hacia el paciente que esté identificado acá como plan. Pero todo lo que sale en el paciente, esa información del volumen que da, de las presiones que da, ¿no? De las pausas que hacen, sale como una señal de retroalimentación hacia mi pantalla de salida.
Esta es la característica de un asa cerrada. Y este es el modelo básico que yo debo entender. Si pasa algo, ¿qué es lo que va a cambiar en el ventilador? Si la presión límite sube por encima de 50, entonces deja de dar volumen porque si no me vas a romper el pulmón. Es lo que piensa la máquina y es lo que hace. Pero si yo pongo dentro de mi presión límite 50, pues obviamente el pulmón va a ser barotrauma, ¿no? Tengo que poner una presión límite establecida, no más de 35, no más de 40, dependiendo de la patología que tenga el paciente y el momento. Un asma severo al inicio, si yo lo pongo en volumen, te va a llegar a presiones pico de 70. Y no es que esté mal, sino que me refiero a que el pulmón llega a 70, sino que está todo obstruido y va a requerir esa presión, va a requerir, porque lamentablemente tiene que vencer toda la resistencia. ¿Puedo poner la presión? Sí, pero me corro el riesgo de no darle un volumen adecuado. Entonces, todo tiene un pro y un contra que tengo que tener en consideración en los pacientes. Entonces, dicho esto, ¿cómo traduzco la mecánica, que ya en parte se ha hablado en lo que es síndrome de estrés, ¿no? El sistema, todo este ventilador, a través de una energía, porque lo hace cambiar la energía, en este caso la presión y la energía eléctrica, la tiene que transformar en flujo para que abra el pulmón, tiene que vencer esta presión transrespiratoria que estamos viendo aquí en la gráfica, y que representa esas presiones de las cuales se ha hablado. La presión pico, que es la presión total del sistema, ¿no? Que es la suma de la presión vía aérea y transtorácica. Y la presión transtorácica, que está representada por la presión plató del sistema, representa dos presiones, la presión del parénquima pulmonar y la presión de la caja torácica, teniendo una línea de base que es el pico. Ya hemos hablado, del high pressure, la diferencia entre la plató y el pico. En mí está decir que la diferencia, atención, y esta parte que voy a decir es muy importante, si la diferencia entre la presión pico y la plató es más de 10, y eso lo veo gráficamente, ¿no? Cuando pongo una pausa expiratoria, estamos hablando de un patrón obstructivo. Probablemente asma, probablemente compromiso de vías respiratorias inferiores. Pero si la diferencial es menos de 5, estamos hablando de un proceso de presión transtorácica o presión plató elevada. La caja torácica está mal, su paciente obeso, tiene presión abdominal elevada o el pulmón está afectado. Eso es lo que tengo que tener en consideración. Y estas presiones entran a tallar posteriormente en lo que se llama, y también debe conocerse como ecuación de movimiento, que está en la parte inferior de la gráfica. Y esa ecuación de movimiento traduce esa energía que tiene que convertir el ventilador para vencer toda la resistencia, inflar el pulmón, lograr la oxigenación sin afectar el sistema hemodinámico. Acuérdense, el corazón está pegado al pulmón, los alvéolos están rodeados de capilar, y todo lo que programe va a tener un impacto necesariamente en el corazón. Entonces, ¿cómo ejemplifico eso en una ecuación? Está ahí claramente la presión que se va a ejercer en el ventilador, más la presión de los músculos, en este caso, si hay que el paciente se le permite respirar, tiene que acoplarse en sincronía, esa presión total, al final, debe vencer la carga resistiva de la caja torácica y del parénquima y la carga resistiva de las vías aéreas. Son dos componentes. Cada componente, por ejemplo, la parte resistiva de la caja torácica o carga que también le llaman elástica, viene de la elastancia y el volumen que programan ustedes en el paciente. Y la carga de resistencia y vías aéreas viene de la resistencia y del flujo. Todas estas variables se pueden identificar en el ventilador. El flujo y volumen ustedes lo programan. La resistencia se calcula. La elastancia es la inversa de la distancia. La compliance también se calcula. Se calcula de manera sencilla cuando el paciente está sedado y relajado. Por lo tanto, yo puedo tener todos estos valores y puedo definir qué tiene el paciente. Pero cuando hablamos de estos esquemas de asa cerrada, volvemos a estos 7 puntos básicos que tengo que ir identificando, que por conocimiento general debo saber que existen. Los ventiladores actuales te dan todos estos tipos de modos. Pero en Cayetana Heredia, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos el sistema asa cerrada de retroalimentación que se dice, set point, en donde el médico programa de manera obligada lo que va a hacer el paciente. Tiene eso una representación gráfica que está hacia su izquierda. La presión puede ser constante o el volumen es constante, eso lo determina el médico. Y eso no lo mueve nadie, eso está ahí. Si programo presión, mido volúmenes. Si programo volúmenes, mido presión.
Otro modo set point es el modo espontáneo presión soporte. Programa una presión soporte, no la mueve nadie y el volumen es variable. Pero en el tiempo hemos dicho que conforme se han ido desarrollando los ventiladores, comencé esta charla diciendo que cada vez se han ido puliendo e introduciendo nuevos modos. Está el dual, está el servo. Aquí, en la retroalimentación, mide ya cómo está la compliance, la resistencia del tubo y la compensa. Mide cómo está la capacidad, la distensibilidad y define qué hacer en Cristiano. Un modo de servo puede ser una compensación de tubo, y también, por ejemplo, en un modo servo, mide cuánto está dando el diafragma, identifica el disparo, la contracción mínima del diafragma para darle un apoyo. ¿Para qué? Buscando sincronía. Esa es la diferencia con los modos que están viniendo hacia abajo en el gráfico. ¿Tenemos acreditado al servo? Sí, los maquetes tienen a través de compensación de tubo. Tenemos adaptativo, que es el famoso modo PRBC, que en realidad debería ser PRBO, porque lo que hace es yo determino, como la gráfica de la izquierda abajo, un volumen objetivo target que tiene que alcanzar la máquina. Pero tiene que alcanzarlo, pero no necesariamente lo alcanza, para lo cual va a jugar con las presiones. ¿Hasta qué presión máxima? Hasta la presión que le ponga en la alarma con 5 centímetros por debajo de la presión en la alarma. Entonces, ¿es bueno? Sí, porque el volumen es variable. Es un modo, ustedes no respiran a volumen, respiran a presión, hablando fisiológicamente. Entonces, el paciente se va a sentir más confortable, se va a sentir más aliviado. Pero, obviamente, poner a un paciente de inicio en ese modo nos pone en riesgo, porque es volumen objetivo. El que ustedes programen en PRBC un volumen 500, por ejemplo, no garantiza que haga 500, puede ser 700, puede ser 400, 300, no lo garantiza. Entonces, si usted quiere hacer un esquema como el síndrome de estrés, volúmenes triales tratando de los bajos, o bajar mi poder cardíaco para que no me haga noxa, probablemente el PRBC no va a ser el mejor modo, salvo que el paciente esté un poco ya en sincronía. Y así tenemos otros modos óptimos e inteligentes en donde ya no programo variables, ya no programo un objetivo. Lo que programo es, quiero que el paciente mantenga un CO2 determinado y una oxigenación, para la cual combinarás este y este otro modo. Esa es la variante y se utiliza esos modos ya en destete. Ventiladores como el Hamilton lo tienen, ¿no? Como el Galileo, ya van introduciendo estos modos, ¿no? Que debemos conocer. Aquí están estos modos, en función a cada uno de estos esquemas de asa cerrada. Definitivamente ustedes conocen muy bien el AC presión, volumen, presión soporte, conocen muy bien el PRBC como modo adaptativo, ¿no? Que son los que principalmente utilizamos en el servicio, ¿no? Pero se recomienda que los primeros sean utilizados en fases agudas y que conforme el paciente va mejorando y conforme el paciente le voy quitando sedantes, relajantes, ¿no? Ya comience a propiciar los modos con ventilación espontánea. Entonces, ¿cómo es que yo identifico, ahora sí, teniendo en cuenta mis esquemas, teniendo en cuenta el tipo de paciente, los recursos, cómo identifico con qué ventilar? Entonces, hemos dicho que la clínica es importante, pero también tengo que medir la mecánica. Entonces, para medir la mecánica, usted requiere un bolo de sedación y relajación. Ahora vamos a ver las fórmulas de ello. Y si esa compliance, el sistema respiratorio, por ejemplo, comenzamos de la parte izquierda, está muy baja, menos de 50, con una resistencia normal, que es menos de 6, y la presión plató está elevada, más o menos tenemos esa placa pulmonar, probablemente, ¿no? Voy a identificar que mi paciente va a requerir un modo un poco más obligado, ¿no? Pero ya hay una correspondencia entre ese problema obstructivo y la compliance. O sea, si usted está pensando que clínicamente tiene un paciente con la placa que estamos viendo, con un compromiso pulmonar severo, es muy probable que encuentre en la mecánica compliance baja, menos de 50. Eso es lo que normalmente debería encontrar y la resistencia normal baja. ¿Qué pasa si de pronto vemos el segundo caso? Veo un paciente que tiene asma, ese paciente que tiene obstrucción, sibilantes, que está en la emergencia, todavía usted no ha aplicado ningún sedante. Es probable que si ese paciente esté desaturado, no responda al tratamiento médico con nebulizaciones, corticoides, ya lo tiene usted ahí 2 horas, y ya comienza el AGA a normalizarse, de lo que vino con alcalosis respiratoria, es muy probable que la gráfica de medición esté como lo que está ahí, una gran diferencial entre la presión pico y plató,
y tenga usted una diferencial más de 10 y la resistencia esté más de 10, puede llegar a 40, ¿no? Y eso implica un problema obstructivo. ¿Qué pasa cuando tengo, en el tercer ejemplo, un paciente neurocrítico? Es muy probable que la compleja esté normal, más de 50, y no tenga problema de resistencia. Esto ocurre en los neurológicos también. Entonces ahí va a ser un poco más sencillo ventilar. ¿Y qué pasa cuando el paciente, ¿no? Comienza a tener taquimia, está desaturando, pero el pulmón está normal, no tiene nada neurocrítico, no tiene nada obstructivo, pero está desaturando, está respirando mal? Probablemente ese paciente tenga el cuarto componente de la insuficiencia tipo 4 por falla cardíaca, por acidosis, por pH 7.2, que implica una acidosis bárbara, y sí va a requerir un soporte ventilatorio para evitar que ese paciente colapse. Esos problemas pueden existir. Entonces, y vamos a tener complejas normales. Esta compleja se puede medir cuando el paciente lo seda, y la curva de presión tiempo, la tienen que ubicar en el ventilador, la tienen que ubicar, es una de las 3 curvas clásicas, y se pone una pausa. La pausa debería ser hasta 5 segundos. Generalmente se pone 1.5 o 0.5, ¿no? Y esta pausa, ahí es donde va a haber un número. Ahora es muy fácil, porque antes teníamos que pausar, girar la perilla y ubicar el punto. Ahora la máquina te lo saca solo, pero tienen que ver que tiene que estar el paciente, ojo, en control volumen, ojo, en flujo de 30 o lo menos posible, y tiene que haber una pausa importante, ¿correcto? Si ustedes no hacen eso, lo miden en cualquier otro modo, presión, PRBC, probablemente los flujos van a ser altos, probablemente esa medición que estamos viendo, que donde se debe realmente medir la presión, pero al final de esos 5 segundos, por lo menos pues 2 segundos, evidentemente te va a dar otro valor y vas a tener otro resultado. Esto es lo que se propicia tener en consideración. Y la resistencia, ¿no? Se mide diferenciando la presión que tengo máxima entre la plató, menos el plató, entre el flujo, ¿no? Y esto también te lo mide la máquina. Lo normal es que sea menos de 6. Lo normal es que esa resistencia sea menos. Si hay más de 6, hay un componente que obliga probablemente a uso de inhaladores y verificar. El filtro estará de pronto con secreciones que me está generando resistencia, algo está pasando en el sistema, el tubo tiene de pronto muchos días, algo está ocurriendo con las secreciones. En la compliance, la distensibilidad se calcula con el volumen tidal dividido entre la plató menos pi, ¿no? Y esto determina el valor. Hemos dicho que si está más de 50 puede ser normal, aunque más de 100 ya nos está determinando que el paciente no es que esté excelente, sino que tiene atrapamiento de aire, ¿no? Y que obviamente puede estar en caso de un paciente con hipopnea. Si está menos de 30 es un caso severo. Esto se mide, esto lo tienen en todas las máquinas, lo miden de manera directa y la recomendación es que sea medido a través de control volumen. Otro aspecto importante que podemos medir es el espacio muerto. Aquí está en juego la relación de la presión arterial y el ETCO2, pero para eso tienen que tener el cronógrafo calibrado, ¿no? Y en función a eso, yo puedo determinar hasta si el paciente va a tener una exploración exitosa, la evolución del síndrome de estrés, entre otros detalles. Lo cierto es que puedo medirlo, y esto está al alcance. Muy bien, entonces, teniendo en consideración el primer punto, ya sé qué patología hay, teniendo en consideración qué mecánica puede tener este paciente, con PA baja, resistencia alta, entonces yo pongo en el eje aquí de las Is los patrones que puedo tener. Restrictivo predominante grave, un síndrome de estrés, una ICC severa, o un restrictivo moderado leve, una neumonía, una ICC leve, ¿no? Pero que requiere ventilación asistida, ¿no? O un problema obstructivo, ¿no? Entonces, una vez que yo determino esa condición fisiopatológica, me pongo en qué fase de este estar. Si estamos en la fase inicial, pues probablemente opte por una respiración totalmente controlada, un modo control presión, un modo control volumen, mido mi mecánica, como ahí se ve esa gráfica en donde hay una pausa, se interrumpe la curva de presión, y puedo determinar cómo está. Fíjense la diferencia entre la gráfica que estamos viendo abajo, la gráfica de obstructivo, en donde la diferencial entre la pico y esa media que está ahí es grande, enorme, y eso es lo que ustedes van a ver en este tipo de pacientes. Cuando estoy en fase de mantenimiento, en la segunda columna comienzo a indicar en el paciente alternar mi modo asistido controlado o PRBC con presión soporte, para comenzar a trabajar ese diafragma,
Eso es lo importante, ¿no? Y en la fase de destete ya se ha incorporado al sistema de presión soporte o el sistema asa cerrada presión soporte, lo que es la cánula de alto flujo, la ventilación no invasiva, ¿no? Pero siempre, 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 en cualquiera de estas tres condiciones, tengo que verificar tres sistemas importantes. La condición asociada circulatoria, cómo está ese cerebro y cómo está el riñón. Son tres condiciones que tengo que verificar, inclusive para tener en consideración. ¿Por qué? Porque si tiene un problema neurocrítico, por casi hipercapnia permisiva que esté descrita por síndrome de estrés, voy a hacer daño a la parte neurológica y voy a hacer daño al flujo y voy a generar vasodilatación, ¿no? Si yo tengo un paciente hipovolémico, obviamente, por más PIC que le ponga, nunca va a funcionar porque el paciente está depletado, no hay capilares alrededor del alveolo y lo que voy a ocasionar es más hipoxemia. Si tengo un paciente que está con acidosis, un paciente que definitivamente está en el borde entre que ya va a entrar a la falla renal, voy a hacer de que claudique y me voy a complicar más con un soporte dialítico. Entonces son aspectos que tengo que tener en consideración. Este es el ejemplo de una respiración en ventilación mecánica, que imita a una respiración normal. El gráfico es presión-tiempo, en donde voy a tener un gatillo que corresponde a la sensibilidad del paciente. ¿Qué significa eso? Que la máquina sensa esa presión negativa que hace el paciente e intenta acoplarse a ella y asiste la respiración a través de ello, a través de una presión o un flujo que yo le pongo, hasta un punto en donde yo defina cambio de inspiración, expiración, y ahí entra la variable de ciclado. Ese ciclado, ese cambio, cuando termina la expiración y comienza la expiración, puede ser de diferentes tipos. Ese ciclado puede ser por frecuencia respiratoria, ese ciclado puede ser cuando termina de dar el volumen tidal que programé, si es así, es control volumen. Ese ciclado puede ser por tiempo, si yo determino un determinado tiempo, entonces se abre la válvula expiratoria, lo cual implica una respiración control presión. Y cuando el ciclado se determina por el porcentaje de flujo, ¿no? Para poder terminar o iniciar la aspiración, estamos hablando de presión soporte, ¿no? Finalmente llena la línea de base. Todas estas variables yo las puedo programar en el ventilador y tengo que tener en consideración. Entonces, una vez que ya conozco el esquema, conozco el paciente, conozco ello, tengo este esquema en donde ya voy a poder definir, esto es síndrome de estrés, ok, no voy a detenerme porque esto ya han hablado, pero sí el esquema cómo debo programar, en donde yo tengo mi fracción de oxígeno. Al inicio 100%, a las 6 horas tengo que estar menos 60%, ¿por qué? Porque si no me va a generar radicales libres. La variable gatillo, la sensibilidad, tengo que programarla dependiendo del tipo de ventilador, generalmente por flujo, que es mejor por presión. ¿Cuál es el objetivo? A menor programación, reduce el trabajo respiratorio. Y esto tiene un impacto sobre la sincronía. Frecuencia respiratoria debería ser 12 a 18 en general. ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 30? Porque el paciente se puede complicar, ¿no? ¿Puedo hacer hipercapnia permisiva? Sí. ¿Puedo elevar la frecuencia respiratoria hasta 24? Sí, pero para eso requiero un control gasométrico. De inicio, no. Y evitar el componente metabólico, el componente o el daño hemodinámico. ¿Qué más variables tengo que programar? Volumen tidal. En el paquete de síndrome de estrés ya lo han hablado, de 6 a 4. Van bajando de acuerdo a la presión platón. Presión inspiratoria, si estamos en control presión, y ahí tengo que verificar cómo está hasta dónde va mi platón. 35 puede ir en influencia y en obesos, se puede admitir. Luego está el control presión, ¿no? En la variable límite, que es la presión, que están las alarmas, que por seguridad es individual a cada paciente. Luego está mi variable ciclado, tengo acá el tiempo inspiratorio, ¿no? O puede ser volumen tidal, ¿no? Y aquí en este caso hay que tener cuidado porque ya hemos dicho que puede elevarse mucho la presión media, puede requerir más sedación. Mi línea de base, que es el PIB, entre 5 y 15, ¿por qué no más? Porque ya la pronación ha venido a desplazar los reclutamientos que hacíamos antes para mejorar la oxigenación. ¿Y qué tengo que ver? Que no vaya a haber una presión muy incrementada porque aumenta la mortalidad y el poder mecánico que también afecta al paciente. Otro paquete, en el asma, ¿no? En el asma igual, las mismas variables
de FIO2, sensibilidad, frecuencia, volumen, pero aquí la tingencia es que la frecuencia respiratoria va a ser mucho más baja, mucho más baja que el síndrome de estrés para permitir que el paciente elimine el CO2, reducir el autopilot, ¿correcto? Entonces, a mí no me se va a ocurrir poner a un paciente con asma con frecuencia pues en 22 de inicio, ¿no? El volumen tidal también tiene que ser bajo para evitar los barotraumas, ¿no? Y el PIB lo mínimo posible, siempre y cuando no haya otra complicación. ¿Y qué pasa cuando el paciente tiene un compromiso neurológico? Bueno, aquí los volúmenes tidales son normales, de 8 a 10, ¿no? Y evidentemente el PIB se coloca para evitar las satelitales. El resto es prácticamente semejante, simplemente quería demostrar que todas estas variables tienen un objetivo, un inicio y un resultado que tengo que monitorizar, y así tengo que ver, ¿no? Y pensar. La revaluación y el registro, ¿cómo se hace? En la hoja de monitoreo. Y yo tengo que ver si fue efectivo lo que programé al inicio a las 2, 6, 12 horas. Porque no me puedo quedar, ya, programación inicial, inicio. No, es la programación inicial y el producto con mi haga de control a las 2 horas y verlo clínicamente a las 6 y a las 12 para ver si necesito un cambio. Finalmente, volvemos a nuestro gráfico de base. Reevaluamos a nuestro paciente en función a nuestro, digamos, paquete que he decidido que voy a manejar. Y si estamos hablando de un síndrome de estrés, tendré que ver de reducir el trabajo respiratorio, tengo que ver la sincronía, tengo que ver la reducción del lactato. Eso es en casi todos, ¿no? Y obviamente en el paquete de obstrucción, además, puede aparecer acidosis respiratoria, y en el paquete de problema neurológico, tener cuidado, ¿no? De la sincronía. Estos pacientes a veces se van a relajante, ¿no? O pueden tener CO2 muy alto y es un problema, ¿no? Y en el paciente que ingresa por falla, digamos, por shock, definitivamente ver que haya una reducción del trabajo respiratorio y del espacio muerto. ¿Qué es lo que tenemos que monitorizar? Placa de tórax para definir que no haya neumomediastino o barotrauma. Actualmente ya casi todo les toman tomografía, pero también cuando el paciente no mejora, antes teníamos esto, ¿no? Ahora todos los pacientes casi les toman de control, pero antes lo restringíamos a pacientes que tenían pues algún componente que no mejoraba, y veíamos problemas como aquí, obstrucciones de vía aérea en pacientes con, por ejemplo, procesos de obstrucción, clínica de obstrucción, ¿no? Pero en la tomografía nos salían grandes masas y problemas de pacientes. ¿Qué monitorizo? A las 2, a las 6 horas. Ya lo programé, tengo que ver si lo que hice está adecuado. Clínica, mecánica, hemodinámica. En ese orden, clínica, mecánica, hemodinámica. En la clínica, que no tenga trabajo respiratorio incrementado, determinado por presión pico alta, frecuencia respiratoria alta, que los signos vitales estén establecidos, que no haga acidosis respiratoria, placa y T. Mecánica, ya lo han hablado, pero voy a enfatizar aquí la presión media, die pressure, el poder mecánico, sobre todo para la NOXA, calcular la compliance, la resistencia, que ahora ya te lo da la máquina, y el espacio muerto. Y en hemodinámica, ¿cómo está la función diastólica? No me puedo olvidar el TAPSE, tiene que estar ya sin menos de 16, hay ahí problemas, parámetros dinámicos de la volemia, lactato y el espacio muerto, que también mide indirectamente la hemodinámica. Un aporte, el asa doble nos traduce en la curva presión-volumen que ese paciente no va a ir bien. Si este paciente está sedado, yo veo esta gráfica de la derecha, este paciente va a requerir relajante. Y si el paciente está con relajante y sigue con esto y lo he cambiado a todos los modos, lamentablemente estamos frente a un mal pronóstico. Finalmente, ¿no? En las consideraciones de la programación también lo podemos ver. Acá vemos todos los paquetes: síndrome de estrés, asma, EPOC, problema neurológico, candidato quirúrgico. Siempre tengo que tener estos 4 conceptos. Primero, ¿qué esquema voy a manejar? Un esquema, si estamos al inicio del síndrome de estrés, un esquema ordenado set point, y conforme voy avanzando, ya leve moderado, voy a pasar a un modo adaptativo. En un asma sí puede ser un modo volumen, un modo presión, que es un modo donde yo programo prácticamente e indico lo que se tiene que, prácticamente el operador es el que ordena todo, ¿no? Y casi todo el esquema inicial es el mismo, ¿no? Hay otros modos dentro de los esquemas adaptativos como el PC Pro, ¿no? Que existen en algunos ventiladores, y ustedes van a encontrar diferentes modos, ¿no?
pero tienen que ver las ondas y los manuales, porque pueden encontrarse con modos importantes, adaptativos importantes para el paciente y la sincronía, y a veces no los explota. Y existe, ¿no? Existe el volumen soporte, por ejemplo, el PC-Pro, en donde la presión soporte es variable, ¿no? Y en cada esquema tengo que asegurar determinadas condiciones, ¿no? Volúmenes tirales bajos, el del pecho, el poder mecánico, la frecuencia respiratoria que no sea tan alta, ¿no? Y lo importante, no puedo dejar de mencionar la sedación y la analgesia en la inflamación, que es lo que va de la mano, ¿no? Lo que va de la mano con la sincronía, porque para poner a un paciente ventilador, debo mejorar la oxigenación, debo controlar la ventilación con un esquema determinado, tengo que mejorar la sincronía, si no, nada me funciona, y evitar el daño en movimiento. Entonces, en la parte de sincronía, tengo que determinar una sedación adecuada, un monitoreo de RAS. Esto lo tiene que tener en derecho, pues, el personal de enfermería, porque sobre ese informe, que no debe ser todo el tiempo -5, -4, sobre todo después de las 48 horas, implica el éxito y evitar las neumonías asociadas al ventilador. Cuando ya la hipoxemia es refractaria, estamos viendo de otros mecanismos como el ECMO para determinados lugares que en el país al momento conozco hay dos, uno privado y uno de la parte pública, y esto tiene su indicación dentro de las primeras 72 horas. Por el momento no está muy difundido, pero sí existe, ¿no? Y finalmente, cuando ya lo sigo al paciente y cuando hago un seguimiento para los mismos esquemas o paquetes que debo verlo clínicos, tengo esquemas diferentes. En el caso de ya de seguimiento y de destete, ya vemos otros esquemas como presión soporte, ¿no? Como el esquema adaptativo, y comienzan a aparecer también el sistema de alto flujo como una alternativa. Obviamente la sedación ya implica el descarte obligado de delirio y ir reduciendo los medicamentos y cada vez más respiración de prueba, respiración espontánea, que no toma más de 5 minutos. Si no responde, no responde, pues lo vuelvo a conectar. Pero el problema es no hacerlo, ¿no? No con la intención de dejarlo todo el tiempo, no, sino hay que ver si el paciente reacciona o no. Bueno, esto es en resumen la programación inicial y el tema que me dieron a responder. Muchas gracias.